¿Te gustaría emprender? ¿Tienes miedo a emprender? ¿Crees que es difícil? ¿Crees que es muy fácil y sencillo? Bueno, te voy a compartir mi experiencia de lo que ha sido el emprendimiento en estos últimos años. Y para empezar con ello, ustedes saben que a mí me encanta investigar absolutamente todo el significado de las palabras, especialmente su etimología. Cuando vamos a hablar de emprendimiento, literalmente les voy a leer acá lo que significa. Se dice que es una persona que a partir de una idea innovadora saca adelante por sus propios medios un proyecto que le apasiona. Es importante que tengamos en cuenta esto que nos están compartiendo acá, a partir de una idea que normalmente es disruptiva. Cuando ha tenido éxito estos grandes emprendedores, ha tenido que ver con una idea, pero una idea disruptiva. ¿Y cuál es el segundo ingrediente? Que nos apasione realmente. Es muy diferente trabajar por dinero, trabajar por servicio. Hay muchas formas por las cuales podemos trabajar, pero todo esto no tiene que ver en muchas ocasiones con el emprendimiento. El emprendimiento literal no es una empresa como tal, puede que sí se convierta en una empresa, sin embargo tiene mucho que ver con las ideas y en mi caso, o por lo menos desde donde yo lo veo, son las ideas disruptivas, estas ideas con las que realmente podemos ser nosotros mismos, no donde estamos necesariamente copiando modelos. Muchos son de este tipo y funcionan y hay mucha gente que realmente le da su energía. Sin embargo, aquí les voy a hablar de lo que para mí es el emprendimiento aterrizado a lo que realmente significa. Dice, busca la manera de materializarlo y asume los riesgos y consecuencias que esto significa, a lo que puede conllevar. Ayer tuve una conversación con alguien a quien admiro mucho y decidí hacer este video precisamente luego de hablar con esta persona. Con esta persona estábamos hablando sobre realmente qué tan ciertos son los negocios en internet, si son reales, si no, si realmente generan ingresos. Y un punto que para mí fue muy importante y muy álgido en mi vida y es la aceptación social. La aceptación familiar y social. En mi caso, mis padres siempre me han apoyado, mi hermana también. Yo no tengo esa presión familiar en este caso. No hay un apoyo porque no hay emprendedores en mi casa. Sin embargo, tampoco está esta negación de cortar las alas y de cortar los sueños. Sin embargo, en la gran mayoría, en el tema social, los amigos, los vecinos o la cultura en la que nacimos, esa comunidad pequeña en la que hemos nacido, sí afecta muchísimo. Y aquí yo creo que hoy voy a ser bastante rígida con mis comentarios en lo que ha sido mi experiencia y en lo que le comparto a las personas que a mí me llaman a preguntarme que cómo se hace para emprender. Primero creyendo que en ocasiones es muy difícil y es de mucho dinero, en otros contextos en que es muy fácil y es como dejar algo ahí y ya, y en otros como que no puedo porque es que mi familia, porque es que el miedo al que dirán o porque es que mi entorno y la sociedad. Yo para, digamos que contestar todo esto empiezo por decirte hasta cuándo tú, digo tú porque yo un momento me cansé y ya lo hago, pero hasta cuándo tú vas a seguir aplazando tus sueños por complacer a los demás. ¿Hasta cuándo vamos a comprender que somos seres individuales que podemos sacar adelante nuestros sueños y que no necesariamente requerimos de la aprobación de la gente que está ahí? Que sí, es verdad que necesitamos ayuda, que solos no podemos, es algo que se nos ha inculcado, pero es algo que yo la verdad discuto mucho y distorsionan un poco la realidad con esto, porque también podemos solas, también podemos solos, sean hombres o sean mujeres o sean jovencitos. Y en ocasiones es necesario poner ese límite y salirnos de ese entorno para luego regresar y ayudar a inspirar estas comunidades. ¿A qué voy con esto? Cuando venimos de poblaciones muy pequeñas, en las que la mentalidad es muy cerrada, se promueve mucho el chisme, la crítica y no se aceptan nuevas ideas, es muy común que cuando hacemos algo diferente, entremos a ser criticados, entremos a ser juzgados, a que se burlen de nuestras ideas, de nuestros proyectos, porque estamos haciendo algo diferente a lo que ellos conocen. Y en ocasiones estamos viviendo la vida de los sueños de esas personas que no saben por dónde iniciar y a cambio de querer aprender se cierran a criticar lo desconocido. Por muchos años yo escuché que el esposo perfecto no existía, que esos amores lindos, tiernos, cursis, como le llaman comúnmente, eran imposibles y bueno, siempre se los digo en mis videos, yo hoy en día vivo una relación así.
que niños sin ir a colegios y universidades no se podía porque había que tener la plata, como se dice en Colombia, el dinero, para que salieran adelante únicamente con un sistema educativo, y pues yo he logrado sacar a mis hijos sin que vayan al sistema educativo. Y así sucesivamente un sinfín de cosas que si no somos profesionales no nos reciben en una empresa porque ahí dicen un currículum. Sin embargo, cuando yo voy a una entrevista y me presento y he logrado escalar corporativamente sin ser profesional, también pude comprobar que eso no era así. Entonces, ¿qué tanto? Y yo siempre les comparto mi historia porque realmente es de ahí de donde yo les puedo hablar. Yo no te puedo decir a ti que es posible ser millonario sin serlo, o que es posible ser una mamá presente si yo no lo estoy viviendo. Puede que sí te lo pueda decir, pero va a ser leyendo un libro o contando la historia de otra persona. En este caso, cuando yo te hablo del emprendimiento, de ser mamá presente, de fuentes de ingreso, de lo que he logrado con el qué dirán y con mis ideas autónomas, es porque lo estoy logrando, porque lo he vivido de alguna manera. Por eso siempre te voy a incluir mis historias, y bueno, definitivamente si a las personas que les gusta este contenido, con las que tenemos esa conexión, pues no es molesto que se esté contando la historia, porque es ahí donde nos inspiramos. Cada vez que yo escucho a mentores o coaches o bueno, todas estas personas que yo sigo contando sus historias, siempre me inspiro, porque son personas que a mí me motivan. Y si no, hagamos un cálculo, un ejemplo más bien. A nosotros nos molestan que nuestros hijos nos estén contando historias, esas historias que a ellos les apasiona, que a ellos los hace felices. Pues no, nosotros nos sentimos felices. Entonces, una parte del emprendimiento en redes sociales es aprendamos a seguir a la gente que nos inspira. Se los decía en otro video, de lo contrario estamos perdiendo el tiempo. Si yo voy a ver gente que me fastidia cada vez que me cuenta su historia, pues sigamos a otras personas con las que sí conectemos. Y bueno, otro punto es cuando yo conozco emprendedores que han hecho lo que yo he hecho, que ya han logrado lo que yo de pronto estoy buscando, o que van en el camino como yo realmente no he conocido, tengo 38 años y no he conocido hasta el día de hoy un emprendedor o una persona exitosa, para lo que sea éxito para esa persona, que tenga suerte. Yo la verdad no creo en ese tema de la suerte, ese es mi punto de vista. Los emprendedores exitosos que yo conozco, los que realmente están plenos, felices y logrando sus sueños, aún si no son millonarios, estoy hablando de los sueños, porque no necesariamente está ligado a eso, son disciplinados, son personas estudiosas, investigadoras, constantes, que todo el tiempo están aprendiendo, filtrando y comprendiendo, ¿me explico? O sea, que no están tomando los modelos necesariamente, sino que están críticamente construyendo su convicción, y que no nace de un día para otro. Emprender para mí es una carrera, literal, de mucho estudio que no termina, no es de un día para otro. Para mí ha significado madrugadas, trasnochadas y días completos de autoestudio, de lectura, de pagar mentorías. También se puede gratis, pero en el momento en que tuve dinero lo hice pagando mentorías. Si vamos a una universidad por 8, 10, 12 años a terminar una carrera profesional como la medicina y todas estas que son más largas, ¿por qué creemos que un emprendimiento es de un día para otro? O sea, no es así realmente. Los efectos microondas no son consistentes a la hora de crear un emprendimiento. Si tú vas a emprender y conectas con mi experiencia, te diría que es que te apasiones por un tema que realmente te haga mover y te vibre. Por ese motivo, cuando yo inicio nuevos emprendimientos o voy a crear algo, ahora que estoy creando una guía paso a paso para iniciar mis primeros pasos en redes sociales para emprender, me he tomado días y me he tomado el tiempo de investigar, de leer, de ver otras personas cómo lo han hecho, para yo inspirarme a ver si conecto o no, no para tomar la fórmula exacta, de incluir lo que ustedes me han opinado. De hecho, en el momento que veas este video, si ya ha pasado mucho tiempo, esta guía va a quedar disponible, así que me puedes preguntar por ella, me puedes dejar un mensaje. Y el tema es que lo que quede ahí sea realmente algo que a mí me apasiona. Si yo lo hiciera por vender, pues fácil, o sea, uno copia un formato de una guía o de un ebook de otro lado, lo plasma ahí y lo vende en automático con publicidad. Ese es otro tipo de negocio distinto. Para mí ese no es un emprendimiento que me apasione y que genere una comunidad sólida, que genere una relación con una comunidad. Y para todo ello, si me lo preguntan y luego de tener esta conversación que les comparto, me quedaba analizando todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pasado para llegar hasta acá. En mi caso son casi 4 años de constancia y disciplina, pero con pasión.
Esa es la gran diferencia, siendo mamá presente, siendo una esposa presente, haciéndolo junto con ellos mientras viajo e inspiro y comparto y aprendo con muchas otras personas. Entonces, la idea para mí del emprendimiento sí es romantizada, en mi caso sí es linda, sí es bonita, es en mis tiempos, en mi estilo, pero de manera muy individual. Te aseguro que en mi caso personal tuve que cancelar muchas de las relaciones que tenía anteriormente, tomando una distancia, no peleando con nadie. De hecho, ahorita veía un mensaje de una doctora que yo sigo, es una neurocientífica, y ella hablaba de los límites y alguien le contestaba, pero si es en mi familia y alguien que yo nunca puedo sacar de mi vida, ¿cómo hago? Yo te diría hoy que lo he vivido de muy cerca, y hablarle con límites, poner límites con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja o nuestros abuelos o tíos, no significa que uno tenga que aguantar y ser el bote de la basura toda la vida de ese ser humano, porque somos seres humanos y cometemos muchos errores. Puede que tengamos a alguien en nuestra casa, en nuestra familia, que sea una persona tóxica, que esté viviendo procesos muy difíciles, y más allá de juzgarla, si bien no podemos entrar en juzgarla, tampoco somos el bote de la basura para recibir todo lo que esta persona nos está impregnando. Y eso no significa discutir, pelear y dejar de hablarle a esa persona o dejarla de amar. Significa aprender a poner límites, aprender a encargarnos individualmente de nuestra vida y entender los procesos de esa persona sin engancharnos con su energía, sin tomarnos personal lo que esa persona está viviendo. Aprender a tener ese distanciamiento, aún aportando un aporte económico, si es el caso, una responsabilidad que tengas, o aún cuidando su salud, si es el caso. Pero el tema siempre va a tener que ver con nosotros, de manera individual, cómo podemos trabajar la inteligencia emocional. Hay muchos libros y terapias que hablan de la inteligencia emocional y que nos aportaría muchísimo si es ese el caso. Hay un caso muy particular que a mí me pasó, y fue que cuando empecé a recibir burlas más bien en redes sociales y críticas, esa persona que te dice algo como, ay, pero sí te dieron me gusta, ay, pero sí pasó no sé qué, ese fastidiecito que uno le siente a esas personas, si nos está afectando, nadie nos obliga a tener esas personas en redes sociales. Nadie nos obliga a crear el contenido para ellos, porque entonces es como si ustedes vendieran carne en una zona donde solo hay vegetarianos. No es para ese tipo de personas. Es así de sencillo. Pero a veces no entendemos y creemos que las redes sociales o los perfiles que manejamos son como que nos toca tener a todo el mundo porque son públicos. No, podemos poner límites también ahí. Así como en la casa, no le abrimos la puerta a cualquiera. Yo por lo menos no le abro la puerta a cualquiera. No sé tú, a la 1 de la mañana me toca un extraño, yo no le voy a abrir la puerta. Entonces, ¿por qué si recibimos esas burlas, esas críticas destructivas, ese fastidiecito de ciertas personas envidiosas que comienzan a atacarte porque estás haciendo algo diferente? Y a cambio de aprender, son personas que están en un proceso de destruir, de criticar, de no apoyar a que otra persona tenga una idea diferente. Así que ese no es el nicho, ese no es tu grupo de personas al que le vas a vender o al que le vas a apoyar. Y también es muy egocéntrico, digo yo, creer que vamos a llegar a todo el mundo. Somos 8.000 millones de personas o más, no sé, en promedio. ¿Cómo es posible que yo crea que tengo que agradarle a toda esa cantidad de personas? Entonces también tiene mucho que ver con el ego, este tema de querer que todos nos aprueben. Sin embargo, tiene mucho que ver con nuestro amor propio y nuestra autoestima, poner límites. Y hoy te diría, si realmente estás comprometido o comprometida con tus sueños, si realmente quieres hacer algo por tu vida, yo te diría, aíslate de los entornos que no te aportan. Si no te aporta, ¿qué te sirve en esta vida? ¿De qué te sirve? ¿Te has puesto a pensar que podemos partir en cualquier momento, trascender hoy, y nos quedamos excusándonos que no hicimos realidad nuestros sueños porque nos criticaban, porque se burlaban de nosotros, porque un grupo de personas creía que eso era imposible? ¿Realmente vale la pena vivir así? Yo te dejaría esa reflexión. Yo la hice y he tenido que hacer muchos cambios en mi vida, y de hecho muchas personas han retornado a mi vida en el momento que ellos también cambiaron su forma de ver la vida y su mentalidad. Pero de nada te va a servir a ti tener en cuenta la opinión destructiva de los demás. De nada te va a servir a ti seguir el modelo de otros si a ti no te está haciendo feliz. De nada te va a servir recibir en tu casa, en tu entorno, en tu familia, visitas prolongadas, en mi caso que hago intercambios culturales, irnos a compartir con seres que no nos hace sentir bien. ¿De qué sirve entregar esa energía con esos seres que ni les aportamos, ni nos aportan, ni les aportamos tampoco? Entonces, si tú pones límites y crees que se va a sentir mal la otra persona,
si lo estás haciendo con respeto y si estás poniendo tu punto de vista, tu criterio y tu idea, tu emprendimiento en este caso, que ya sabemos que es una idea con la cual te apasionas y la sacas adelante, no necesariamente tiene que haber un producto físico. Realmente, si no te está haciendo pleno a ti y si la otra persona lo va a tomar mal, pues sencillamente aléjate realmente de esa zona, de esa situación. Mira cómo puedes retirarte de ahí. Hay algo que a mí me ayudó muchísimo a terminar con una relación que yo tuve en mi vida bastante tormentosa en su momento, y fue pensar, ¿y si esta persona se muere, entonces yo qué hago mañana? Si se muriera esa persona el día de hoy, ¿qué haría yo mañana? En caso que estés en una relación tormentosa, pues amorosa o de un familiar. Si esa persona se muriera, ¿qué pasaría? ¿Valdría la pena todo lo que yo aguanté? O peor aún, si yo trasciendo hoy, si yo me muero hoy, ¿realmente fui feliz y le dejé un legado a mis hijos de lo que yo quisiera que ellos fueran en la vida? Por ejemplo, libertad, que era lo que yo le quería mostrar a mis hijos. Libertad de hacer sus sueños realidad, de seguir su corazón, de seguir su intuición. Si yo no lo estoy viviendo, es imposible, casi imposible que mis hijos lo vivan, por lo menos con el legado de su mamá. Porque si no lo estoy viviendo y no estoy siendo ejemplo de ello, no puedo decirle, estudie usted porque yo no fui capaz o por lo que sea, por las circunstancias, pero usted sí lo va a lograr y usted tiene que ser doctor porque yo quería y no pude. Eso es imponer mi deseo frustrado sobre ese ser humano. Sin embargo, no es darle la libertad de que haga y sienta lo que vive. Que es imposible porque estamos en un sistema donde nos controlan. Es imposible hasta donde tú te permitas rodearte de personas que te confirmen esa excusa, que te confirmen esa creencia. Si sales o si a través de redes sociales viajas por el mundo, como lo hago yo, que yo viajo por 14 países donde tengo comunidad, a través de redes sociales sin haber ido a todos esos países y sin invertir un solo peso, un solo dólar, vas a darte cuenta que otros están haciendo hace años realidad los sueños y más mayores que tú, con más circunstancias difíciles que tú, con peores situaciones y lo están logrando. Y cuando comenzamos a ver esos casos, cuando comenzamos a rodearnos de esas personas o a ver el contenido de esas personas, nos damos cuenta que no era tan cierto lo que nos decían en nuestro entorno, que no era tan cierto que tenía que someterme a un empleo en el que no soy feliz, en el que hago una labor que no me gusta, donde no soy mamá presente, donde no estoy viviendo mi vida, porque era la única manera, o que únicamente tenía que ser emprendiendo y no si te nace en un empleo que te haga feliz. Entonces mi invitación de hoy es, si tienes miedo a emprender, analiza. Mira, yo amo escribir, yo siempre tengo estos blogs, estos cuadernillos que me parecen muy, pues no son como tan tóxicos para el medio ambiente porque no tienen tantas pastas. Estos cuadernitos yo los vivo llenando todo el tiempo, comparando lo que estoy haciendo, la coherencia, lo que he transformado, lo que en realidad deseo y cómo puedo realmente servirle a los demás con lo que a mí me apasiona, no con lo que toca, ni con lo que está de moda, ni con la necesidad que debe ser ahora, sino con lo que realmente a mí me apasione. Y te cierro este video compartiéndote que para mí emprender es significado de más estudio y más compromiso que si fueras a una universidad, que si fueras a una colegiatura, porque esto realmente requiere un compromiso al 100%, no es de entregar notas y terminar un módulo para decir que ya tengo una carrera profesional, y de nada te sirve si ya eres un profesional y tienes muchos títulos si no estás viviendo la vida de tus sueños. Bien lo decía Steve Jobs, si no estás haciendo realidad tus sueños, alguien te va a contratar para que haga realidad los de él. Y yo sé que esto es muy controversial para mucha gente, porque respondemos en automático desde la creencia que conocemos. Sin embargo, define tus sueños, idealízalo y dedícate a conocer gente que ya lo esté realizando. Dedícate a conocer gente en el camino de muchas culturas, de otros lugares. No estamos separados, hoy en día estamos unidos a través de la virtualidad. Y los negocios no son a través de redes sociales realmente, los negocios son con relaciones humanas que construimos a través de redes sociales. ¿Qué relaciones estás construyendo hoy? Para que cuando saques un producto a la venta haya gente que se interese en él. ¿Qué apasionado o apasionada estás por ese producto que quieres vender? Mira, no importa si yo hoy cojo unos pocillos que tú fabricas y los quiero vender. Si yo no me apasiono por el propósito con el que tú los fabricas, por todo lo lindo que hay detrás de ese pocillo y lo expreso a la hora de querer venderlo, seguramente no va a ser tan fácil la venta, y ahí es donde empezamos que es difícil, que es complejo. No, lo que pasa es que requiere de tu energía, de tu tiempo y de que lo creas. Porque si quieres emprender en la virtualidad y estás escuchando a todo tu entorno atrás tuyo diciéndote que es imposible, que eso es mentira, que es una estafa, que eso es para, no sé, para el que nace con suerte, que yo nací con estrella y otros estrellados,
muy difícil que lo logres. Si no aprendes a poner límites y no aprendes a tomar las distancias que tengas que tomar y a comprometerte a leer, a estudiar, a investigar, a hacer lo que tengas que hacer por tus sueños, con tus ideales, así nadie más lo haya hecho en tu familia. Nadie, no tiene que haberlo hecho, puedes ser el primero. Y si quieres casos, empieza por Jesús en adelante. No soy religiosa, lo admiro como maestro, pero desde Jesús en adelante hay miles y miles y miles de seres que de manera disruptiva han dejado un legado en este mundo, y tú podrías ser el próximo. Deseo sigas viviendo maravillosos momentos en tu vida. Recuerda atravesar tu desierto, encontrar tu oasis y seguir caminando con pasos firmes hacia ese infinito de posibilidades que siempre vemos en el horizonte.